Hola a todos, pues bienvenidos al siguiente tema de repaso para el examen SOL de geometría. En este capítulo de los repasos trataremos el tema de trigonometría. Antes de seguir, vamos a repasar qué es trigonometría. Es el tipo de problema donde, como lo que dice aquí, hay que utilizar información tanto de los ángulos como de los lados para resolver el problema. Y recuerden la diferencia si tenemos un triángulo. Los lados son estos que estoy dibujando en negro, los largos de los palitos que forman el triángulo, esos son los sides. Y los ángulos son las aperturas entre los lados. Esta apertura de aquí a aquí, eso es un ángulo. Esta apertura de aquí a aquí es un ángulo. Y trigonometría solamente funciona para ángulos rectos, o el tercer ángulo aquí siempre va a ser un ángulo recto. Los ángulos en rojo, los lados o sides en negro. Antes de comenzar cualquier problema de trigonometría, cuando usted vea un problema que le están dando algo como esto, que tiene un triángulo recto y le muestran la medida de los lados y la medida de ángulo, o sea que lados y ángulos juntos, y le piden encontrar la medida de uno de los lados, o si le presentan este otro tipo de problema donde de nuevo son ángulos rectos, triángulos rectos, que le dan información de lados y lo que le piden es un ángulo, de nuevo una mezcla de lados y ángulos. Cuando usted vea ese tipo de problema, inmediatamente lo debe identificar como trigonometría y lo primero que hace es escribir SOHCAHTOA en su papel. ¿Por qué? Porque las palabras SOHCAHTOA le recuerdan de las ecuaciones que tiene que escribir para este problema, que son sin de un ángulo es igual al opposite sobre el hipotenuse. Cosine del ángulo va a ser adjacent sobre hypotenuse, o tangent del ángulo es igual a opposite sobre adyacente, adjacent. Estas ecuaciones usted tiene que saber cómo escribirlas. La primera letra de cada uno le va a decir si es sin, cosine o tangent. Hay que recordar que entre la palabra sin y el equal sign, o la palabra cosine y el equal sign, va a haber la medida del ángulo. Eso va ahí. Otra cosa que hay que hacer antes de comenzar cualquier problema es asegurarse que la calculadora está en degree mode, en el modo de degree. Esto se hace así. En su calculadora va al botón de Mode, la manera en que queremos, y entonces como ven aquí la cuarta fila hacia abajo, radian o degree, la palabra degree es la que debe estar en negrita, que debe ser la seleccionada, o sea que separa uno sobre la palabra degree y le da Enter para seleccionar degree. Luego la palabra degree es la que se pone en negrita y quiere decir que esa es la que está seleccionada. Es muy importante, si se queda en radian, entonces todos los problemas me van a dar mal. Otra cosa que queremos recordarle es que en la fórmula de geometría que usted va a recibir al tomar el examen SOL, las fórmulas para SOHCAHTOA van a estar ahí de esta manera. Solo que en vez de utilizar las letras O, A y H para poner en la fórmula, utilizan X, Y y Z. Este simbolito se llama cera, esa es la medida del ángulo, y entonces en ese caso el X representa el adyacente, la Y representa el opuesto y Z representa la hipotenusa, pero son las mismas fórmulas, van a estar allí en el papel si ustedes se le olvidan estas. Veamos ahora los tipos de problemas que va a encontrar. Este es un tipo de problema que va a haber. Le van a dar un lado y un ángulo. Este es el lado que le dan. Y el ángulo que le dan es esta apertura aquí. Y ya usted sabe, ok, tengo una mezcla de lados y ángulos. Eso significa que tengo que utilizar SOHCAHTOA. Y lo que le piden es encontrar la medida de otro lado desconocido. Este lado aquí.
Cuando el tipo de problema es, dado que tiene una mezcla de ángulos y lados, hay que encontrar un lado que falta, los pasos a seguir es, número 1, escoja el ángulo de punto de comienzo para su problema. No puede ser el ángulo recto, tiene que ser uno de estos dos ángulos, ya sea esta puntita aquí o esta, uno de los dos. Digamos que en este caso yo voy a escoger este aquí, lo dejo en violeta y es obvio que escojo este porque aquí es donde tengo la información. Recuerden que si necesito saber la medida de este ángulo porque me empeño en escoger eso, lo único que tengo que hacer es 180 menos 90 menos 43 y encuentro ese, pero en este caso simplemente quiero utilizar el ángulo dado. El segundo paso es ponerle las letras O, A y H a todos los lados. Lo primero que ponemos es cuál es H, la hipotenusa, porque ese es el que se encuentra partiendo del ángulo recto, por lo tanto este es el lado H. Luego el lado A va a ser el adyacente y sé que es el que está exactamente al lado del punto que escogí. Este lado y este son los únicos que tengo ahora para clasificar y el único que me queda al lado de mi punto de comienzo es este, es el lado adyacente y el último es el lado O. Luego que hemos clasificado nuestros lados, tenemos que identificar los lados que hay que utilizar. Hay 3 lados, solamente necesito 2 de ellos. Los 2 lados a utilizar serían los lados que tienen información para usar. Es obvio que tengo que utilizar el lado que tiene la X porque eso es lo que tengo que encontrar. Y el lado H tiene información. El lado A no tiene información, no tiene nada, por lo tanto ese lado no lo voy a usar. En este caso, uso solamente el lado O y el lado H. En base a los lados que voy a usar, se escoge cuál de mis funciones, sine, cosine o tangent, voy a utilizar. Como lo que necesito es O y H y no estoy usando A, pues los que incluyan el A los descarto, incluyen el A, los descarto. Y resulta que la función que voy a usar es sine. Al identificar eso, entonces escribo mi ecuación, que en este caso la ecuación es en base a sine. No uso cosine o tangent en este caso. Vean que escribo que depende de los lados usados. Pues en este caso estamos usando sine y voy a escribir la ecuación. Sine del ángulo base mío, que en este caso es 43, va a ser igual, la fracción es O sobre H, porque eso es lo que So me recuerda. Pues el lado O es X sobre el lado H es 25. Luego de escribir la ecuación, lo que resta es resolver la ecuación. En este caso, esta es la ecuación que tenemos, pero de todos los problemas que usted podría tener de este tipo, donde estamos buscando el lado que falta, hay solamente 2 tipos de ecuaciones que podríamos ver. La primera es, como la que hemos visto aquí, que vamos a tener ya sea sine, cosine o tangent, cualquiera de las 3, con la medida de un ángulo igual a X sobre la medida de un lado, no sé lo que es, esto es un número, esto también va a ser un número, vamos a reemplazar esto con un número. Y la otra versión de la ecuación que podríamos tener sería comenzando igual sine, cosine o tangent de un número y un número conocido arriba y la X abajo. O sea que solamente hay 2 versiones. Una va a tener la X sobre la fracción, otra va a tener la X bajo la fracción. Nosotros estamos resolviendo este formato primero aquí y le voy a mostrar cómo se resuelve eso y luego muestro la otra.
En el caso de que tenemos la x en la parte de arriba del numerador, la única cosa que hay que hacer para resolver es, se multiplica por 25 el denominador para cancelarlo y lo que se hace en un lado se hace en el otro. Por lo tanto, para encontrar el valor de x solamente va a ser ese denominador que estaba ahí por el sin del ángulo, que en este caso era 43, va a darnos el valor de x. Esto se hace sencillo en la calculadora. Usted pone el 25, luego por, luego se oprime la función de sin y se pone el valor del ángulo, 43. Esto le va a dar su resultado, 17.0, se puede redondear a 0.5. 17.05 va a ser el valor de x. En el caso de que tengamos una ecuación como por ejemplo cosine, digamos de ese mismo ángulo, 43 es igual a un número, digamos que es el mismo 17.05, pero ahora sobre x, en el caso de que tengamos la x en la parte de abajo del denominador, lo que se hace es que todo lo que está en el lado izquierdo de la ecuación, la palabra cosine con el ángulo y la x se intercambian. Entonces x va a ser igual a 17.05 sobre cosine de 43. Este tipo de fracción, para calcular la contestación, se entraría de la siguiente manera en la calculadora. Se pone el 17.05. Mejor hagámoslo usando la fracción que ya tiene la calculadora, que es botón verde alfa sobre, y equals enter, y le da la fracción 17.05, baja para llegar a la parte de abajo y escribe todo eso de cosine de 43. Entonces le da enter y le va a dar la medida 23.31 de x. O sea que así es como se resolverían ese tipo de problema, que sería cuando la x está debajo. En resumen, si la x está arriba, el denominador simplemente se multiplica con el otro lado de la fracción. Vamos a poner aquí multiplicar y ya le da resultado. Si la x está debajo, en vez de multiplicar, lo que se hacen es intercambiar la x y la y para que quede de este formato y eso le da el valor de x. Hay otro caso de problema que usted pueda ver. En este caso hay dos lados que son dados, uno aquí y otro aquí. Y lo que se desconoce es un ángulo. Este ángulo aquí es el ángulo X, se desconoce. Como quiera, observamos que es un problema con una mezcla de ángulos y lados que tengo que utilizar. Por lo tanto, sé que tengo que usar SOHCAHTOA. O sea que cuando el tipo de problema es que dado una mezcla de ángulos y lados, hay que buscar el ángulo ahora que falta. Sabemos que siempre vamos a estar usando SOHCAHTOA y escribimos el primer paso de siempre escribir SOHCAHTOA. Los procedimientos bien similar a lo que acabamos de ver. Lo primero que hacemos es encontrar el ángulo base de donde vamos a partir para hacer nuestro problema, pero en este problema es aún más fácil escoger cuál va a ser nuestro ángulo base porque va a ser el ángulo que estamos buscando aquí, X. De ahí partimos entonces a identificar nuestros lados H, O y A. Igual que en la otra vez, el lado H es partiendo del ángulo recto, ese lado que encontramos al otro lado es H. Luego, parándonos en nuestro ángulo base, el lado que está ahí pegadito
es el lado A adyacente, porque adyacente quiere decir al lado. Y el lado que queda al otro lado del triángulo de nuestro ángulo base es el lado opuesto. Luego de eso, identificamos los lados que vamos a utilizar. Pues qué lados tienen información útil para nosotros. El lado A tiene información, el lado O tiene información, el lado H no tiene nada que podamos utilizar, por lo tanto el lado H no vamos a usarlo. Donde quiera que diga H, este tiene H, pues no voy a usarlo. Este tiene H, no voy a usarlo. Queda que lo que vamos a utilizar es TOA. Al saber eso, entonces escribimos nuestra ecuación dependiendo de qué función usamos. En este caso sabemos que va a ser el TOA, que es tangent. Pues entonces comenzamos. Tangent de el ángulo. Luego de la palabra siempre va un ángulo. En este caso el ángulo es el ángulo X. Tangente de X va a ser igual a O sobre A. El lado O es 13 sobre el lado A es 9. Entonces, cuando la variable que tenemos que buscar queda atrapada dentro de la función sin, coseno, tangent, ¿cómo se resuelven ese tipo de problemas? Es que intercambiamos la X con la fracción que nos ha quedado al otro lado de la ecuación. Estas las vamos a intercambiar. O sea que escribo tangent, pero entonces en vez de X escribo 13 sobre 9. Y aquí en vez de la fracción pongo el X. Las hemos intercambiado. Y cuando hacemos eso tenemos que utilizar el inverse de la función que indica, oiga, lo que tengo aquí lo he intercambiado comparado con lo original. Luego ahora solo resta resolver esto. Esta expresión completita no tiene variables, pues así mismo se entra en la calculadora. Para poner la inverse function de tangent, usted observa que donde está el botón de tangent, arriba en azul dice la versión inversa de tangent, en azul. Eso quiere decir que tengo que oprimir el botón azul para accesar esa función inversa y luego pongo mi fracción alfa y enter de 13 sobre 9. Y al dar enter aquí, encuentro mi contestación, 55.3. X es igual a 55.3. Le pongo grados porque X era un ángulo y ya, tenemos nuestra contestación. Aquí quiero recalcar la diferencia entre un ángulo de elevación y un ángulo de depresión. Les voy a mostrar unas figuras para que ustedes entiendan bien qué quiere decir cada uno. Cuando trabajamos con ángulo de elevación, usualmente se refiere a la elevación de alguien como mira algo. Digamos que esta persona está mirando a esta estrellita azul que está aquí. La estrellita azul está sobre la persona, o sea que es un ángulo de elevación, porque la mirada normal de la persona queda en esta dirección roja. Si vamos ahora desde esa línea roja a mirar hacia arriba para poder ver esa estrellita azul, ese ángulo que queda desde la línea de vista normal hacia la línea de vista que hay que subir para ver la estrellita, ese sería el ángulo de elevación. Y observen cómo el ángulo de elevación con la pared de donde está trepado el objeto y la línea de vista normal, esas tres líneas forman un ángulo recto, un triángulo recto para el cual se utiliza SOHCAHTOA. O sea que en ángulo de elevación el triángulo sube hacia arriba de la línea normal de vista. Cuando estamos hablando de un ángulo de depresión, tomamos el caso aquí donde está una persona trepada acá arriba y ahora está mirando la estrellita hacia abajo. En la línea de vista normal de
esa persona seguiría más o menos ese camino. Para poder ver a la estrellita azul abajo ahora la línea de vista baja de esta manera y el ángulo que se forma desde la línea normal de vista hacia abajo, hacia la línea que tendría que ahora la persona mirar hacia abajo, se llama el ángulo de depresión. Y si se conectan estas líneas así con esta línea derechita hacia abajo, se observa que ahora entre la línea normal de visión y la línea que se tiene que seguir para llegar al objeto y cerrando para conectarlo todos aquí, se forma un triángulo recto. O sea que cuando hablan de ángulo de depresión, entonces el triángulo queda hacia abajo de la línea normal de vista. Recuerden, depresión es como estar deprimido, estamos tristes, siempre miramos hacia abajo cuando estamos tristes. Ángulo de elevación, las cosas elevadas son bonitas, son lindas, miramos hacia arriba. Pues así se distingue cada cual. Vamos a hacer un ejemplo aquí. Dice que utilicemos trigonometría para llenar estos valores que faltan. Sabemos que hay que usar trigonometría porque vemos una mezcla de información de ángulos y información de lados. Cuando hay una mezcla de información de ángulos y lados, voy a estar usando trigonometría, que es SOHCAHTOA. Lo primero que vemos que nos piden es X, y vemos X aquí. X es un ángulo. Es un ángulo dentro de un triángulo. Este ángulo ya lo conozco. Él tiene la cajita C, que es 90 grados. Este aquí dice 30 y el que falta está aquí. Puedo pasar todo el trabajo de SOHCAHTOA para encontrarlo, pero cuando dos de los ángulos de un triángulo son conocidos y me falta el tercero, la manera más fácil de hacerlo es tomar el 180, que es el total de triángulos, restarle los que ya conozco, el 30 y el 90, y me va a quedar el resultante es el ángulo X, que en este caso son 60 grados. O sea que esa primera cajita es fácil. Siempre recuerden el truco, si dos de los ángulos ya los conozco y lo que falta es el tercero, ¿para qué pasar todo este trabajo? Simplemente 180 menos 30 menos 90. Ahora, nos están pidiendo que encontremos el lado L. L está aquí. Para encontrar L sí tengo que utilizar una mezcla de ángulos y lados, o sea que sí tengo que utilizar SOHCAHTOA. El primer paso era escoger cuál de los dos ángulos chiquitos queremos utilizar como ángulo de base y yo quiero escoger este. Ok, entonces quiero encontrar L, por lo cual tengo que establecer mis lados. Partiendo del ángulo recto, este es mi lado H para SOHCAHTOA, este es mi lado A y este es mi lado O. Aquí ellos escogieron utilizar la letra H para darle nombre a este lado. Utilizaron H porque es la palabra height, que significa altura en inglés. Pero yo no recomiendo que utilicen esa letra para otra cosa que no sea la hipotenusa. O sea que esto debería haberlo llamado otra cosa. Bueno, pues queremos utilizar el lado A, porque el lado A contiene lo que buscamos, y queremos utilizar el lado H porque tiene información. El lado O no tiene información, solo una letra, por lo tanto lo que tenga O no lo voy a usar. Voy a usar cosine. Pues escribo el cosine del ángulo base mío, que es 30, va a ser igual al lado A, que es la L, sobre el lado H, que es un 12. Recordando de lo que vimos en la página anterior, si la variable está arriba, lo único que tengo que hacer es tomar este denominador y multiplicarlo por el otro lado y obtendré mi resultado. O sea que el 12 multiplicado por el cosine de 30 va a ser igual a L.
En la calculadora entro 12 por cosine de 30 y me va a dar el resultado 10.39. Vamos a redondear. L es más o menos 10.39 y eso es lo que ponemos en la tabla. Ahora lo siguiente que nos piden es el lado h. No el lado de la hipotenusa, sino la h que utilizaron aquí de variable, este. Pues se puede utilizar nuestras funciones de SOHCAHTOA para hacer una mezcla de los lados y los ángulos para encontrarlo. Ahora observo que el lado que voy a utilizar es el lado opuesto, porque quiero saber lo que es el h. Y el lado h acá del hipotenuse tiene información de 12, aunque el L ya lo encontramos, pero como es una aproximación, prefiero usar el lado que ya tiene información exacta. Voy a utilizar H y O sea que no voy a usar A en este caso. Los que tengan A no lo voy a utilizar, el que tenga A no lo voy a utilizar, lo voy a utilizar sin. O sea que ahora voy a hacer el sin del lado, perdón, del ángulo base que estamos utilizando, que es 30. Va a ser igual a el lado que hemos clasificado O, que en este caso es la letra H, sobre el lado que hemos clasificado como la hipotenusa, que es el número 12. Y tal como hicimos anterior, cuando la variable está arriba, lo que hacemos es multiplicar el denominador por toda la función sine o cosine o tangent que diga al otro lado. Y resulta que tenemos que 12 por el sine of 30 va a ser igual al lado h que estamos buscando. Entramos eso mismo, 12 por sine of 30 en la calculadora y nos va a dar un 6. Tenemos ahora que h es igual a 6 y eso es lo que ponemos aquí. Entonces, nos piden ahora el valor del cosine de x. ¿Dónde está la x en el dibujo? Aquí, x. Pero eso es algo que ya encontramos aquí. O sea que en realidad vemos que lo que nos están pidiendo aquí es el cosine del ángulo 60. Eso es sencillo de evaluar en nuestra calculadora. Ponemos el cosine de 60 y le da 0.5, que si en el SOL le piden entrar eso no como formato decimal, sino como fracción, recuerde que siempre puede oprimir más, enter, enter, para convertirlo a fracción, 1/2. O sea que es 0.5, que es lo mismo que la fracción 1/2, dependiendo del formato que le pidan que lo ponga. También le piden la tangente de x, pero como x es 60, lo que le están pidiendo es la tangente de 60. Usted puede ir a su calculadora y entrar tangente de 60 y esto le va a dar un decimal 1.732, etc. Vamos a redondearlo a 1.73. Así. Ahora, digamos que en este problema de la tangente de x sea un multiple choice en la prueba donde aparece esto. Y usted dice, bueno, a mí me dio 1.73 y aquí ninguna de las opciones me muestra un 1.73. ¿Cómo voy a encontrar la solución? Lo que usted tendría que hacer es ir a su calculadora y evaluar 3 raíz cuadrada, aquí es como se entra raíz cuadrada, de 2 y ver si le da un decimal como el que usted le dio. Este no es parecido, pues trate ahora la opción B, raíz cuadrada de 5. Eso tampoco parece un 1.73. Vamos a hacer ahora la raíz cuadrada de 3. Este se parece mucho a lo que nos dio, o sea que puede que sea este, pero para estar seguro vamos a verificar que el último no sea parecido. Raíz cuadrada de 3 y eso le dio un número bien grande. O sea que cuando usted le da un decimal y las opciones a escoger, ninguno de ellos es decimal, simplemente evalúelos y a la que le dé igual o bien parecido a lo que usted le dio, esa es la que escoge.
Veamos un último tipo de ejemplo que usted pueda ver. Le dicen que un hombre está parado en el punto D. O sea, que es una persona que está parada aquí mirando desde el punto D. Y ve cómo este cohete despega a 1000 metros de lejos. Lo dice aquí la figura, lo va a decir. Entonces le dicen que luego de 2 segundos el hombre mira hacia arriba y ve el cohete está a una altura en el punto B a un ángulo de elevación 34 y luego un segundo después el cohete está más arriba acá en la posición A un ángulo de 39. Le pide el problema, ¿cuál es la distancia entre el punto A y el punto B? Viene siendo esta distancia que está aquí. Muy importante comparar lo que le están pidiendo con la figura para usted estar bien claro de lo que le están pidiendo. También le dice que redondee su contestación al nearest tenth. Tenth quiere decir un lugar decimal. En este tipo de problema, en realidad lo que tenemos son dos triángulos uno sobre el otro. El primer triángulo que usted tiene es este que voy a recalcar aquí en azul. Y el segundo triángulo que tiene es el más grande que voy a tratar de recalcar aquí en verde. Este más grande. Son dos triángulos, uno dibujado sobre el otro. Es un poco difícil tratar de trabajar con estos dos triángulos, uno sobre el otro aquí en la misma figura. Y yo les recomiendo que usted los dibuje aparte. El triángulo pequeño lo dibuja de nuevo aparte aquí. Y el triángulo grande lo dibuja aparte un poquito más acá. ¿Ok? Mucho más fácil que tratar de trabajar con la figura ahí. Ahora vemos los triángulos de los mismos colores para saber cuál es cuál. Y la información de los ángulos que nos habían dado de cada triángulo también usted lo pone en los dibujos que ha hecho aparte. Este era 34 y este es 39. Lo que le están pidiendo es la diferencia en altura de un triángulo al otro. ¿Ve? Si usted se mueve a esta elevación, esta altura es lo que le están pidiendo. En otras palabras, lo que le están pidiendo es la diferencia entre esta altura, que digamos, vamos a llamarla A, y esta altura, que vamos a llamarla B. O si usted quiere utilizar X y Y, también se puede hacer. Bueno, pues para encontrar esta información, que por cierto se me olvidó también escribir que esta información de este largo también había sido dado aquí. Es muy importante escribir toda la información que es dada. Para cada uno de los lados tenemos que identificar los lados H, que es partiendo del ángulo recto H, el lado también O y el lado A. Esos lados los vamos a identificar partiendo del único ángulo que nos es dado, o sea, del ángulo 34 y 39 respectivamente. Y como lo que estamos buscando son estos lados acá, vamos a estar utilizando los lados adyacentes y el lado por acá opuesto. Acá de nuevo el lado adyacente porque es el lado que tenemos información y el lado opuesto porque es el que estamos buscando. Es claro que no vamos a estar usando el lado H porque como observan, ahí no hay información. En este lado no hay información. O sea que vamos a utilizar de las palabras SOHCAHTOA, las que tengan la H no nos interesan. Esta tiene H, no nos interesa. Vamos a estar utilizando el tangent para los dos casos. Y como son dos triángulos, separo los espacios aquí para saber cuál es cuál. Para el triángulo azul, como voy a estar usando tangent en ambos casos, voy a escribir tangent, pero para el triángulo azul el ángulo es 34. Mientras que para el triángulo verde el ángulo es 39. Es muy importante ver que aunque se está usando la misma función de tangent, los ángulos no son iguales, uno es 34, otro es 39. Entonces, en el triángulo azul, el tangent como es el lado O sobre el lado A, va a ser Y sobre 1000. Y sobre 1000.
En el caso del triángulo verde va a ser O sobre A, porque es O sobre A, por lo tanto va a ser el lado X sobre 1000. Y como habíamos visto, para resolver estos tipos de problemas, donde la variable está en la parte de arriba de la fracción, lo que se hace es multiplicar el denominador en cada caso por el valor de tangente. O sea que para el triángulo azul y va a ser igual a 1000 por tangente de 34 y en el triángulo verde x va a ser igual a 1000 por la tangente de 39. Cada uno de estos se evalúa en la calculadora. Vamos a hacer primero el triángulo azul, 1000 por tangente de 34 y nos da un valor de 674.5, lo cual anotamos. Y entonces haciendo el triángulo verde en nuestra calculadora, que es 1000 por tangente ahora de 39, nos da 809.78, lo cual anotamos. Estas medidas son muy importantes, pero no son el final de la contestación de nuestro problema. ¿Por qué? Porque nos habían pedido la diferencia entre esas dos alturas. Por lo tanto, queda un paso más. Queda restar esas dos distancias para que nuestra contestación sea 135.27 y esa es nuestra contestación. La distancia entre el punto A y el punto B nos piden que redondeamos al nearest tenth, por lo tanto esto hay que redondearlo a 135.3. Nuestra contestación final redondeada tal y como ellos nos las piden. Muchas gracias.